Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Gracias, Padre, tú eres bueno, tú eres poderoso, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre, Señor, que use, Señor, mi boca y mi lengua para hablar tu palabra, Señor. Seas tú obrando, seas tú manifestándote, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios, poderoso Señor. Grande es el Señor y bueno, hermanos, porque el Señor quiere que nos comuniquemos con Él y que pidamos ayuda a Él, porque solo Él es el que nos va a ayudar, solo Él es el que nos va a salvar y solo es el que nos va a dar la solución a nuestros problemas. Y como decía la hermana Brenda, ayer estaba hablando de lo que atrapa a cada uno de nuestros hijos, y creo que eso todos lo sabemos, pero qué difícil es poder controlar eso. Y no lo podemos controlar nosotros mismos, sino que es una lucha espiritual la que tenemos, y una lucha que la tenemos, pero que el Señor va a dar la solución. Y aquí dice, un soldado, dice en el 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado está dispuesto a todo, está dispuesto a morir en nombre de aquel por el que quiere, por el que ama, porque todo soldado que ingresa a lo militar está dispuesto a dar su vida por la patria. Y nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, estamos dispuestos a dar nuestra vida ¿por quién? Por nuestro amado Jesucristo. Es una lucha que tenemos. Y dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No estamos nosotros que enredándonos en lo mismo de siempre, en lo cotidiano de la vida, sino que debemos de alejarnos de lo de la carne, debemos de dejarlo. Cuesta, porque no vamos a decir que vamos a dejar el trabajo, que vamos a dejar los estudios, no, pero debemos de aprender a alejarnos de aquello que nos aleja de Dios, y eso es los teléfonos. Y aún como nosotros como padres nos cuesta dejar el teléfono, porque una vez agarramos el teléfono y empezamos, y ahí pasamos. Y cuesta. Imagínense cuánto más le va a costar a un niño. Si nosotros que somos adultos, que tenemos dominio de nosotros mismos, porque eso es lo que tenemos que tener, dominar nuestra propia carne y decir, no, pues no, yo tengo que hacer oficio, y se nos pasa a veces hasta el día y no hacemos oficio. Y entonces no. ¿Y los niños cuánto más? Eso es un vicio que no se puede dejar tan fácilmente, solamente con la ayuda de Dios. Nosotros que ya estamos en los caminos de Dios, sabemos cuál es el propósito de Dios y a qué he venido. Yo como un soldado debo de saber que yo debo de estar en pie de lucha ¿contra quién? Contra Satanás. Y él está levantando fortalezas contra nuestros hijos. Él solo vino y sembró una semillita, y a veces nosotros mismos la regamos, la vamos regando y la vamos regando. ¿Por qué? Porque no vamos poniéndole un paro a las cosas. Usted y yo somos soldados de Cristo y debemos de ver aquello que no es correcto y quitarlo. Y decir no, dar un alto, porque somos autoridad. Un soldado es una autoridad. Viene un soldado y le dice, mire, eso no tiene que hacerlo porque si no vas, ¿sabes para dónde va? Usted le tiene miedo. Y ahora los jóvenes tienen miedo a eso. Y a nosotros no nos tienen miedo. Ni nuestra familia nos
nos presta atención con lo que decimos porque no hay autoridad. No hay autoridad porque no estamos caminando conforme a lo que Dios quiere. A veces nos salimos del huacal hasta nosotros mismos y Dios quiere que seamos firmes en lo que estamos, porque si nosotros somos firmes en lo que estamos, nuestros hijos van a ver en qué es lo que nosotros andamos. Diferente es que yo me pase viendo el teléfono todo el día y no lea la Biblia, no ore, y yo quiera venir a imponerle a mi hijo algo. Él me va a decir, pues si solo viendo el teléfono pasas vos también, ¿y cómo me venís a decir a mí que yo lo deje? Entonces hay algo que nosotros debemos de hacer, ponernos firmes en eso, y ellos también van a ir buscando. Por eso dice que nosotros debemos encaminar a los niños en el camino del Señor, porque ellos van a ver nuestro ejemplo. Si nosotros pasamos escuchando alabanzas, algo se le va a quedar al niño allí. Si nosotros seguimos escuchando prédicas, algo le va a entrar al niño allí, aunque uno crea que no. Yo veo a mi niño chiquito y yo lo escucho cantar las alabanzas y yo digo, gloria a Dios, porque está aprendiendo algo. Tal vez no se lo estoy metiendo a la fuerza, pero él lo está absorbiendo, y eso es lo que queremos. Y muchas veces nuestros hijos ya mayores no pueden agarrar eso porque no lo hicimos desde pequeños, porque tal vez fuimos tardos en entrar en el evangelio, o en mi caso, que yo siento que desperdicié años en el evangelio porque yo sentí que era solo de apellido cristiano, pero no daba fruto de cristiana. No, en mi casa no se escuchaban alabanzas y mi esposo dirige alabanza y él nunca pone alabanzas. Entonces yo estaba acostumbrada a que no se escuchaban alabanzas. Nunca escuchaba predicaciones porque mi esposo nunca escuchaba predicaciones. Y es un ejemplo que cada uno de nosotros debemos ir llevando, porque si usted como esposo, como el esposo, el líder de la casa, no hace eso, o uno que empieza en el evangelio ve que el otro no lo está haciendo, entonces uno dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que caminar? Porque yo tengo que ver un ejemplo, y el ejemplo empieza desde la casa. La familia es el fundamento de la sociedad. Y que nosotros, desde la casa, el niño debe de ir educado con valores para ser un buen ciudadano. Y nosotros como cristianos debemos de hacer lo mismo. Nuestros hijos desde la casa deben de llevar fundamentos cristianos. Saben, yo no sabía que era un altar familiar. Tantos años de ser cristiana y yo no sabía que era un altar familiar. Yo escuchaba en la iglesia que decían, hay que hacer un altar familiar, Y les insisto, hermanas, que hagamos un altar familiar. Que todos los días o dediquemos un día a la semana en que leamos la palabra de Dios con nuestros hijos. Que hayan cantitos, si quieren haber cantitos, pero la palabra de Dios que se lea, que se instruya al niño, que se le enseñe, porque hay cosas que en la iglesia no se van a enseñar, no porque no se quiera, sino porque el tiempo no da. Entonces nosotros como cristianos que entendemos la palabra, debemos de instruir al niño en el buen camino del Señor y empezar a explicarles al niño qué es lo que significa esto. Y mira que por esto dice la palabra esto y esto y esto, y mira qué bonito es. Allí el niño, si lo agarra, no lo agarra, hermano. Usted va a pensar que no lo agarró, pero usted está sembrando una semilla. Y eso es lo que quiere el Señor. Y que no vivamos en la carne, que debemos enfocarnos en cumplir nuestra misión, que es llevar a todos a la salvación. Porque nosotros estamos aquí para salvar, no para que los demás caigan, no ser de tropiezo. Y lo más importante es que sufro por amor a Dios y sufro por amor a los escogidos de Dios, para que ellos también obtengan la salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. Debemos de aprender a corregir a los demás con sabiduría. Dice allí mismo en el 2, en el 22. Aquí le está hablando Pablo a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable,
para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Miren qué hermoso, hermano, que con mansedumbre corrijamos a los demás, a los que se oponen quizás a Dios, a quienes no quieren caminar al arrepentimiento, y quizás el Señor tenga misericordia de ellos. Nosotros estamos para estar corrigiendo a los demás, para estarles enseñando el camino correcto. Si nosotros tenemos la oportunidad, y no solo es con nuestra familia, es con nuestras amistades, porque cada una tenemos tal vez amistades muy cercanas que van a la iglesia, sea que no vayan a la misma iglesia, pero van a la iglesia. Y estas amistades a veces tal vez no están en lo correcto. Yo hubiera deseado tener una amistad que me hubiera corregido, que me hubiera enseñado, que me hubiera dicho: mira, así no te vistas porque así no le gusta al Señor. Mira, no hagas esto porque no le agrada al Señor. Tal vez no le hubiera hecho caso en ese tiempo, pero ahora yo sé que le hubiera agradecido, porque tal vez hubiera sembrado algo en mí. Pero tal vez caminé tanto tiempo descuidada del Señor porque no hubo quien estuviera corrigiéndome mi camino, porque no estuvo nadie quien me estuviera instruyendo. Y yo sé que por pura gloria, por pura misericordia del Señor, el Señor me hizo caer en el desierto que Él nos lleva para destrozarnos totalmente y volvernos a hacer para gloria y honra de Él. Y eso es porque el Señor lo quiere, porque el Señor lo quiere. Hay veces que pasamos desiertos donde no hay nadie, pero por pura misericordia del Señor, el Señor nos da entendimiento. Yo entendí, sin que nadie me dijera, aprender a desechar, aprender a orar, y que en la oración iba a encontrar al Señor. Aprendí a amar al Señor sin que nadie me lo dijera, porque muchas veces ni entendemos a veces la palabra. Yo me acuerdo que yo me iba a sentar y yo no sentía que me reprendieran ni me hicieran pensar en orar ni en nada. Yo sentí que solo me sentaba y escuchaba una palabra emocionalista que me daba a entender que lo que Dios quería era lo bueno para mí y todo eso. Pero no había reprensión, y lo que nosotros necesitamos es que nos corrijan y nos ayuden. La palabra de Dios es para corregirnos. Y leamos en Ezequiel, hermanos, en Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de la justicia y hiciera la maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en el pecado. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado un alma. Gloria a Dios. Y usted dirá: esto es del Antiguo Testamento, hay que dejar a cada quien decide. La salvación es personal, ¿es cierto? La salvación es personal. Cuando usted empieza a decirle: mira, no te estés vistiendo así no se viste una cristiana, miren, usted no está usando eso, nosotros somos cristianos. Miren, yo a mi hijo le paso diciendo: vivir conmigo no es fácil, hermano, se lo digo, si no pregúntenle a mis hijos. Me dice: yo quiero hacerme tal cosa, yo quiero andar así. Mi hijo varón, imagínense las niñas pobrecitas si viera una niña conmigo, y me dice: yo quiero hacer tal cosa. No. ¿Y por qué? Yo ya soy mayor de edad y que no sé qué, que no sé cuánto. Primero, somos cristianos y usted no debe de estar haciendo eso. Segundo, es mi casa, yo lo mantengo. Cuando usted no esté en mi casa y usted se mantenga solito, pues ni modo, no voy a poder ir a reclamar. Y aún así le digo yo, lo voy a regañarle, pero ya no voy a poder hacer más.
Pero mientras usted está en mi casa, usted no va a estar haciendo lo que usted quiera. ¿Y está bueno o está malo? Está bueno porque nosotros estamos corrigiéndolo. No que sus hijos lo van a estar mandando a uno. Cada hijo, y yo voy a hacer esto, y voy a ir allá, y voy a hacer... No, si todavía está bajo su techo y usted le está dando comida y todo, y su hijo lo va a querer mandar a usted. No, nuestros hijos tienen que aprender a someterse a nosotros como autoridad. Si no se someten a nosotros como autoridad, ¿cómo se van a someter a la autoridad de la iglesia? ¿Cómo se van a someter a la autoridad de Cristo Jesús si no aprenden el principio, que es en la familia? Pero esto no es solamente para el hijo que vive con nosotros, este es para el hermano, este es para el conocido, que aprenda a caminar conforme a lo que Dios dice. Nosotros hemos decidido estar en una iglesia tradicional, que nos dicen tradicional, porque usamos falda y que no estamos actualizados. Dicen, no estamos actualizados. Pero si usted viene y le permite a su hijo, a su hermano, que usted lo ve allí demasiado cortito y le dice, ¡ay, qué bonita te ves! Y no lo amonesta. Pero yo he decidido seguir en una iglesia donde se me dice, la pastora nos dice, largo, abajo de la rodilla. No maquillarse, no es necesario. Pero si nosotros le aplaudimos las cosas a los demás, no estamos amonestando. Debemos de amonestar, ser piedra de tropiezo para los demás. Que un día diga, por lo menos me dijeron. Pero no que todo el tiempo me aplaudieron, yo no sabía qué hacer. Les digo, yo no pude decir, alguien me dijo a mí, me corrigió. Todos me decían qué bonita me veía. Y nadie me decía que, solo la pastora me recuerdo que me dijo, el Señor te va a quitar un día los pantalones. Y el Señor me los quitó. El Señor me los quitó. Yo empecé a sentir vergüenza antes de que eso me lo dijera la pastora. Cuando mi padre falleció, antes de que él falleciera, yo empecé a buscar de Dios de corazón y yo empecé a sentir vergüenza cómo me vestía. Y yo empecé a sentir aquello que debía de usar camisas más largas para taparme. Yo lo empecé a sentir porque el Señor me lo puso, no es nadie. Pero qué bueno es cuando alguien viene y lo empieza a corregir, que ese no es el camino correcto. Y aquí dice que nosotros que corregimos, salvamos almas. Salvamos almas, porque el Señor está viendo qué es lo que nosotros estamos haciendo como cristianos. Eso es lo que Dios ve. Y vamos a ver en Mateo 18, hermanas, para que veamos que también el Señor lo dijo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Aquí está hablando Pedro y aquí están hablando de perdonar. Que si tu hermano, dice, peca contra ti, ve y repréndele, estando tú solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gloria a Dios. Aquí está hablando de que si tenemos problemas con alguien. Pero miren lo interesante aquí, es todo lo que yo ate en la tierra. Y me puse a buscar todo eso, porque qué raro que diga eso, y yo a veces no entiendo mucho las cosas, pero me pongo a buscar. Y dice, dan una explicación, dice, todo lo que ates, todo lo que prohíbas, declares impropio e ilegal en la tierra, habrá sido atado en el cielo. Todo lo que yo, como persona cristiana, digo que no debe de ser así, porque yo reconozco por medio de la palabra de Dios que debemos de cuidarnos, que eso lo que te estás poniendo no es adecuado, que eso lo que estás haciendo no es lo correcto, que yo estoy prohibiendo, pero no de una forma agresiva, sino de una forma con sabiduría. Eso, porque ¿qué piensa la gente, hermanos? Y eso vamos, ¿qué piensa la gente cuando usted no la corrige de su mal camino? Piensa que así va a entrar al reino de Dios. Yo creía y yo varias veces dije que el Señor me amaba como yo era.
Y el Señor no nos ama como nosotros creemos que somos. Porque el Señor no ama a aquel que vive amargado con su hermano. Él tiene misericordia y nos ama y quiere que nos apartemos de ese mal camino. Pero Él no nos va a aceptar si nosotros vivimos amargados, odiando a nuestro hermano. Él no va a venir y va a aceptar que vengamos todos desordenados en una forma inapropiada a la iglesia y no nos corrijamos, porque el Señor quiere que nos apartemos de las cosas malas, de las cosas del mundo, porque Él es santo, santo. ¿Sabe que los sacerdotes en el tiempo del Señor que hizo el tabernáculo pedían que los calzoncillos de ellas fueran tan largos, pero largos? Dicen que los calzoncillos no eran así normalitos, que eran pegaditos, tenían que ir largos para que no se viera su vergüenza. Y ellos iban con, digamos, túnicas súper largas. Y usted puede decir que le iban a ver, pero ¿quién es el que ve todo de nosotros? Es el Señor. Y Él quería que los que entraban al lugar santísimo fueran de una forma tan, pero tan pura y tan decorosa para Él, para Él. Y la gente piensa que, ay, es que los demás me critican y dicen esto y eso. No, es para el Señor. Cuando nosotros entendemos que es para el Señor, vamos a cambiar. Pero es importante que nosotros, como personas que buscamos de Dios, podemos corregir a los demás. Y miren lo bonito, y que el domingo me encantó lo que hablaba la hermana en 2 de Corintios 10. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y en el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y aquí dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Derribando argumentos para destrucción de fortalezas. Todo aquello que se opone a Dios. Todo lo que se opone a Dios. Nuestros jóvenes están viviendo una vida en que se está oponiendo a Dios. No quieren buscar de Dios porque creen que lo que están haciendo es lo correcto. Pero nosotros vamos a derribar esas fortalezas, porque lo que nosotros dice que nuestras armas de nuestra milicia, y acabamos de leer que somos soldados, ¿sí? Somos soldados y tenemos armas, y dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, dice, y dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Con oración y meterme en el Señor, porque no es con la carne, sino es con lo que Dios me da, con la fortaleza que yo tengo con Él. Derribando argumentos, porque ¿qué argumento es lo que le ponen los hijos a uno? O toda persona que no entiende la palabra de Dios y que el Espíritu Santo no lo ha tocado y empieza a decirle y una cosa y le pone una excusa y le pone otra. Y los jóvenes, ¿qué excusa no nos ponen, va? Y que primero que es mayor de edad, que él está grande, que él se puede defender, que él se puede cuidar. De todo nos dicen. Nosotras como mujeres somos los que los encaminamos a los hijos. Miren y la palabra es hermosa, porque a mí no me gusta escuchar que dicen que la palabra es machista y la mujer aparece en todas las cosas, solamente porque no ponen en alto o ponen a las fulanitas de tal, hizo tal cosa. No. Pero miren, cuando los reyes de Israel, cualquier rey de Judá y de Israel eran mencionados en la Biblia, siempre mencionaban a la madre. Y era hijo de, y mencionaban a la madre. ¿Por qué? Porque la madre era la que lo encaminaba en el buen camino. Si era un buen hijo, era un buen rey, hablaban bien de la madre. Y eso es lo que queremos cada uno de nosotros, que hablen bien, que nosotros lo hemos instruido por un buen camino, que por eso nosotros a veces permanecemos en las casas para educar y instruir a nuestros hijos por el buen camino. Debemos de hablarle de la palabra de Dios de vez en cuando. Eso no le gusta a Dios, pero mira, Dios dice esto, la palabra de Dios dice lo otro. Me cuesta, pero ahí se va poco a poco, que el Señor nos vaya ayudando y nos vaya instruyendo a nosotros también con sabiduría.